Bien, entonces vamos a File, New Steady State Simulation para empezar entonces una simulación de estado estacionario. Se va a abrir entonces la ventana del asistente de configuración de la simulación. Next, y vamos a colocar los componentes. Entonces primero era etano, después propano y butano. Acuérdense que si ustedes borran acá, en el cuadro de texto te va a salir entonces el listado de componentes. Next, paquete de propiedad, Penn Robinson, lo agrego. Next, sistema de unidades, dijimos que era entonces C5. Terminamos. Ahora vamos a mostrar un poquito el entorno de la simulación. Lo primero que tenemos acá, ¿cierto? Es la barra menú, ¿ya? Y tienes estos iconos de ayuda también. Tú tienes acá para empezar una nueva simulación, para abrir una simulación, salvar, guardar todo. Ya configuraciones generales, el arreglo de ventanas, si ya tienes muchas ventanas. eh, configuraciones. Este es el solver, ya en este caso este es para el solver del simulador. Entonces, cuando ya tengas una simulación grande, es importante que tengas este activado. Ya, si en algún momento tienes una simulación de que no te está funcionando, que las iteraciones no te está dando, puedes abortarlo y buscar cuál es el problema. ¿Ya? Tienes el botón de rehacer y deshacer, súper importantes. Después acá tienes unas pestañas. Flowsheet es diagrama de flujo, entonces acá, que es el espacio en blanco, donde tú vas a armar tu simulación. La segunda, Material Stream. Ahora no tenemos nada, pero esta es la tabulación del flujo de material. Acá te va a salir los datos de las corrientes que tú vas teniendo acá en tu simulación. Hojas de cálculo para hacer cálculos. Gráficos, puedes crear gráficos. Y este es para Script Manager, es para ir escribiendo y hacerte una redacción escrita en la simulación. Acá tenemos un buscador, tenemos para cortar, para copiar, para pegar, texto, zoom, diferentes tipos de herramientas para el zoom, para imprimir, ¿vale? Aquí para alinear los iconos a medida que vas colocando en el ambiente de simulación. Y abajo tenemos la paleta de objetos. Acá nos muestra la corriente entonces de materia y energía. Acá tenemos los equipos de cambio de presión. Después tenemos separadores y tanques. Estos son conectores de corriente para mezclar corrientes y para separar una corriente en diferentes. Equipos de calor, los tipos de reactores, columnas para sólidos. El K-Open es un icono que conecta el software con recursos externos. Por ejemplo, puedes tener un programa para cierta unidad operacional que no esté en el software y lo puedes conectar a través de este icono. Modelos de usuario. Este software se programa con Python. Entonces aquí tú puedes, si es que te manejas en programación, puedes hacer la programación acá. Este dice para modelar una plantilla de una simulación existente, hoja de cálculo. Aquí tiene los operadores lógicos que los vamos a ir viendo a medida que avancemos los tutoriales. Y las corrientes. Bien, para entonces colocar una corriente o cualquier tipo de icono en el diagrama de
flujo en el flowchart es solamente seleccionarlo con un clic en el mouse y lo arrastras al ambiente de simulación. Ya, por defecto, este es el nombre de la materia de corriente, una M de material, STRM de stream, y este es el 0, y después si agregas más viene en orden correlativo. Nota que está en azul, ¿ya? No está en rojo. Quiere decir que por defecto te define forma predeterminada los datos operacionales. Si tú acercas el cursor sobre él, te va a salir la ventana emergente con los datos operacionales y nota de que te lo define a 25 grados Celsius, a una atmósfera, a 3600 kilo/hora, ¿vale? Y acá te dice Vapor Phase Molar Fraction, que es la fracción de vapor, está en 1. O sea que solamente te lo define como gas. Bien, haces clic sobre la corriente de materia y te va a salir entonces la ventana de propiedad. Vamos a, primero que nada, cambiarle el nombre. Entonces, pongámosle nombre gas y de ahí aprieta Enter para que, sorry, vamos a poner mudo. Entonces cambia a nombre de gas. Tenemos acá el paquete de propiedad seleccionado, el Penn Robinson. Y acá en Input Data están los datos que vamos a ingresar. Vamos a la pestaña de al lado que dice Compounds Amounts para modificar la fracción molar. Tenemos diferentes tipos de bases para la fracción molar para definir los componentes. Si presionas en la lista desplegable, tienes fracción molar, másica, incluso flujos, molaridades y molalidades. Generalmente vamos a trabajar en fracción molar o másica. En el ejemplo es molar. Y también lo que hace el software por defecto es dividir el número de componentes como fracción y en forma equitativa le otorga el pesaje. Entonces, un cuarto, 0,25, ¿no? Pero nosotros tenemos que modificarlo según el tutorial, así que tenemos que apretar el botón Clear para que se borre. Te posicionas en la primera celda y anotamos la composición. Entonces, etano 0,1, Enter, propano 0,1, Enter, isobutano 0,45, Enter, y N-butano 0,35, Enter. Y cuando termines de ingresar los datos, siempre tienes que apretar el botón Accept Changes. Porque si lo apretas, ojo que acá abajo tienes una ventanita que no lo había mencionado. Abajo de la paleta de objetos tienes esta ventana. La voy a subir un poquito más. Y acá esto es súper importante, sobre todo cuando tengas problemas, porque acá te entrega mensajes. Ya, mensajes de cálculo. Y acá es importante, dice, el último cálculo que hicimos empezó acá. Dice, el diagrama de flujo está siendo calculado, por favor espera. Y después dice, el diagrama de flujo ha sido calculado exitosamente y te dice cuándo se ejecutó el solver. ¿Vale? Entonces, esta parte es súper importante. Que cualquier problema que tengas, tú te fijas en la ventana de información. Bien. Entonces, ahora vamos con los ejercicios. En Stream Conditions, en las condiciones operacionales, acuérdate que lo que está en azul es lo que tú puedes modificar y lo que está en gris quiere decir que está bloqueado y no puedes modificar. ¿Qué tenemos? Vamos a ir de abajo hacia arriba. Tenemos la fracción de vapor, que en este caso es 1. Tienes la entropía específica, la entalpía específica, el flujo volumétrico, flujo molar, flujo másico, presión y temperatura. Y acá tenemos lo que dice Flash Spec, que son las especificaciones Flash, que es lo que habíamos conversado anteriormente, las evaporaciones instantáneas. Si haces clic en la lista desplegable, estos son todos los tipos de cálculos que tiene el software para poder definir una corriente. Tú puedes acá, por defecto siempre está la primera, que es donde tú ingresas la temperatura y la presión.
¿Ya? Entonces, siempre la condición por defecto que tiene es la isotérmica. Vamos a trabajar para estos ejercicios con un bar, entonces cambiemos a un bar y el flujo va a ser un flujo molar de 100 kilomol hora. ¿Ya? Entonces ingresa un bar y 100 kilomol hora. Vamos entonces a empezar con los ejercicios. Bien, el primer cálculo que vamos a hacer es una evaporación isotérmica. Entonces asigno una presión de un bar, una temperatura menos 20 grados Celsius y un flujo molar de 100 kilomol. ¿Cuál es la fracción vaporizada? Vamos. Bien, entonces el primero va a ser un cálculo isotérmico a un bar y 100 kilomol hora, pero la temperatura de 25 la vamos a poner a menos 20. Enter. Y aquí está la fracción de vapor que me da casi 0,3. Bien, vamos a la siguiente pregunta. El siguiente ejercicio es una evaporación isoentálpica. Para eso vamos a cambiar la especificación a Pressure and Enthalpy, pH, y vamos a especificar una entalpía de menos 500 kJ kilogramo. ¿Cuál sería la temperatura, la fracción de vapor y la entropía de la corriente de materia? Bien, ahora vamos a una condición isoentálpica, entonces en los tipos de cálculo vamos a cambiar a presión y entalpía. Nota de que la temperatura queda bloqueada y ahora puedo especificar la entalpía. Vamos a dejar a un bar la corriente y vamos a cambiar la entalpía a menos 500, enter, kilojoule, kilogramos. Y me calcula una temperatura ahora de menos 39, una fase de vapor casi cero, o sea, es casi líquida, tengo una pequeña fracción de vapor y una entropía específica de menos 1,73. Entonces, como tengo una pequeña fase de vapor, si tú te vas acá a la pestaña resultados, results, y te vas acá a la mezcla en fracción, acá al lado te va a salir vapor y líquido. Presiones en vapor y te salen las fracciones en la fase de vapor molar y el líquido también. Entonces ahí puedes ver cómo se está proporcionado las fracciones y las propiedades también. ¿Ya? Acá, perdón, en Phase Properties. Aquí, ¿viste? Vapor, las propiedades en la fase de vapor, las propiedades en el líquido y en la mezcla. Vamos a la siguiente.